Ya nomás, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con este segundo capítulo de PAES para el que lee. Capítulo dedicado esta vez a los distractores, que como veremos son la mayoría de las alternativas que aparecen en la PAES. 3 de 4 son distractores, de modo que son determinantes y hay que saber despejarlos para acertar en la PAES de competencia lectora. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de distractores? Estamos hablando de aquellas alternativas que lo único que buscan es que tú pierdas la concentración, pierdas el foco, desvíes tu atención. Y en eso son bien atractivos, ya que se presentan como alternativas muy parecidas a la que está buena, pero no lo son. De hecho, ahí hay una sentencia, una máxima, un dicho que deberías anotar por ahí, te lo aconsejo. Dice, escoge la que esté totalmente buena y no la menos mala. ¿Te ha pasado, estoy seguro, algunas veces que uno dice, esta alternativa tiene varios elementos que aparecen en el texto, con esta me quedo? Pero no, cuidado, esa es una trampa, es un cebo para atraparnos, porque, como dijimos, hay que escoger la que esté completamente buena y no la menos mala. Entonces ya tenemos una introducción a este tema de los distractores y lo determinante que son. Vámonos ahora a la parte práctica. Allá vamos. Perfecto, vámonos entonces con la parte práctica, pero antes de eso, algo muy importante que deberías apuntar en tu cuaderno o grabártelo muy bien. Los distractores son aquellas alternativas, en primer lugar, que son muy amplias, muy generales, muy ambiguas, donde todo cabe. En segundo lugar, otro distractor es aquel que contempla una alternativa muy específica, muy detallada, muy particular. En tercer lugar, tenemos como distractor otra de las alternativas que simplemente tergiversa o plantea algo falso del texto. Es ese distractor más evidente que muchas veces nos encontramos en la práctica de la PAES. Y en cuarto lugar, otro elemento de distracción tiene que ver con la alternativa que considera palabras muy tajantes, muy determinantes, totalizadoras, como todo, jamás, nunca, siempre. Sospechen de esas alternativas a la hora de estar frente a un distractor. ¿Ok? Bien, ahora sí, vámonos y nos vamos a tomar de la PAES de invierno, que es el documento oficial más fresco que tenemos, y nos vamos a ir al texto número 4 de esta PAES de invierno que tú ya puedes descargar, acuérdate. Ese texto número 4 vamos a tomarlo en cuenta para sus preguntas números 29 y 30. Y con ellas vamos a analizar la presencia y la importancia de manejar esto de los distractores. A veces se deja pasar, pero deberías tenerlo muy presente. De hecho, una buena técnica muchas veces implica que no te lances de cabeza a encontrar aquella que está buena, porque es una sola de 4, un 25% de probabilidades de encontrarla. En cambio, si tú comienzas despejando tu camino a partir de los distractores, puedes ir aumentando ese porcentaje de acierto. De modo que si logras descartar 2, ya quedas en un margen del 50-50, una probabilidad mucho más alta de acertar. Bien, el texto número 4 habla de Chile Artesanía. Y Chile Artesanía lo plantea como un texto expositivo. Vale decir, de aquellos que nos van a entregar información, ¿no es cierto? Bien, aquí está precisamente este texto número 4, ahí está su título, tal como lo dijimos, Chile Artesanía, y nunca olvides que la PAES considera informarte sobre qué tipo de texto te vas a enfrentar, y en este caso fue extraído de una página web. Si ustedes se dan cuenta, en su estructura, el texto tiene bastantes subtítulos, hay algunas allí enumeraciones descriptivas, algunas secuencias también aparecen, y el texto se va configurando de una manera ordenada, de modo que cuando enfrentemos las preguntas ya vamos a tener una visión parcial de dónde podría estar lo que necesitamos. Vámonos directo a las preguntas 29 y 30, porque allí es donde analizaremos distractores. Bien, veamos, miren, aquí están. Pregunta número 29, ¿qué dice? La pregunta 29 dice lo siguiente: ¿qué certifica Chile Artesanía? Esta es una pregunta, tal como lo vimos en el video anterior, que te aconsejamos ir a ver. Es una pregunta de localizar. Esto quiere decir que la información, la solución, va a estar directamente en el texto de manera explícita, tal cual o parafraseada. Dicho lo mismo, pero con otras palabras. Teniendo clara la habilidad que me lo entrega la pregunta, vámonos a la alternativa. Tenemos que ver primero entonces qué certifica Chile Artesanía. Vámonos a buscar
a Chile Artesanía y su importancia, porque allí está la clave de este asunto. Y subimos y nos vamos a encontrar con que en esta sección del texto, fíjense, nos plantea lo siguiente. Vean acá, dice: ¿por qué es importante formar parte de Chile Artesanía? Aquí hay un elemento trascendental. Tiene que ver con la pregunta: ¿qué certifica Chile Artesanía? Y aquí señala al comienzo que Chile Artesanía es el único instrumento público que puede acreditar, un parafraseo de certificar, certifico, acredito, ¿ya? Le doy formalidad a algo. ¿Y qué acredita? La condición de artesano o creador. ¿Bien? Y hasta aquí nosotros diríamos bien, son personas, artesanos, artesanas, creadores o creadoras. Pero más abajito nos plantea este mismo acápite del texto que se le puede entregar no solo a personas, sino que a una organización, ¿cierto? A una organización. ¿Bien? Y acá también lo dice, los artesanos, artesanas y las organizaciones, de modo que ya tenemos los elementos clave y podemos volver a la pregunta número 29, donde vamos a encontrarnos con las siguientes alternativas. Letra A, los programas vinculados a la artesanía nacional. La letra A, si ustedes se dan cuenta, es un distractor de aquellos que tergiversan lo que plantea el texto. Porque, si bien habla de artesanía, no tiene mucho que ver con lo que plantea la mayoría de la alternativa. Escapa a aquella parte del texto donde está la información trascendental. El caso de la letra C y la D, fíjense que es aún más sintomático, porque tiene que ver con aquellas alternativas distractoras que tocan elementos específicos. ¿Aparecen en el segmento que nos pedían? Sí, pero son solo una parte de ese segmento y no logran abarcar lo más importante. La que sí lo hace, y ustedes se van a dar cuenta acá, es la letra B, porque considera a los artesanos y artesanas, pero también a las organizaciones vinculadas a la artesanía. Toma los elementos que nos dimos cuenta en el texto, eran los clave para encontrar la alternativa acertada, en este caso de la habilidad de localizar. Por lo tanto, acá es la letra B. La letra A, un distractor que tergiversa. La C y la D, un distractor porque toca un punto muy específico del texto. ¿Ok? Vámonos ahora a la 30, bajemos un poquitito. La número 30, nuevamente tenemos que observar bien qué habilidad nos pide. Y acá está la clave, dice según la lectura. Y como tú puedes ver en el video anterior, dale clic, obsérvalo bien. Allí, cuando nos llevan directamente al texto, dijimos que era de localizar. También es una pregunta de localizar. Y según la lectura nos preguntan dos cuestiones clave. ¿Qué condición tiene que cumplir una obra? O sea, ¿qué tiene que tener? ¿Pero para qué? Para ser considerada artesanía. Ahí están los elementos centrales de la pregunta. La habilidad, según la lectura, localizar. Y ¿qué tiene que cumplir esa obra? ¿Para qué? Para ser artesanía. Si nos fijamos, en el texto hay una serie de definiciones. Y dentro de esas definiciones va a aparecer la de artesanía. Pero no cualquiera. Fíjense que acá aparece una artesanía contemporánea. Si subimos un poquitín más, va a aparecer artesanía indígena. Y nuestra pregunta nos mencionaba artesanía a secas. Aquí aparece una artesanía tradicional. Ya tenemos 3 artesanías. Pero acá está aquella que está solita, ¿ya? Y que tiene que ver con lo que la pregunta nos planteaba. Y aquí lo determinante es lo que aparece acá. La elaboración de piezas o objetos individuales o colectivos donde pueden utilizarse instrumentos. Y miren esto, predominando la ejecución manual, el trabajo manual, las manos son las que predominan. Bien, otro elemento importante, pero secundario frente a la ejecución manual, tiene que ver con que este dominio de la técnica y la transformación de las materias primas confluyen en ellos la habilidad, el sentido de pertenencia, la creatividad y bla bla bla. Pero aquí, para que sea artesanía, tiene que predominar la ejecución manual. Bien, con esa información vamos a las alternativas de la pregunta número 30 y allí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense bien. Alternativa D, que sea transmitida de generación en generación. Que se transmita
de generación en generación. Letra C, que sea la transformación de una materia prima. B, que sea el trabajo de un pueblo originario. Y A, que sea efectuada con las manos. La letra B y la letra D, si bien pueden de alguna u otra manera estar conectadas con aquella parte del texto de las definiciones donde aparecía artesanías secas, bien, son muy específicas, sobre todo la D. En el caso de la B, incluso podemos pensar que está en otra parte del texto, en aquella que decía artesanía ancestral o artesanía originaria, pero no la artesanía secas, que es la pregunta o la parte donde la pregunta nos quiere llevar. De modo que quedamos entre la A y la C. ¿Por qué la C? Porque la C tiene un elemento que aparecía en el texto, el de la materia prima. Pero cuidado, aquí es donde tenemos una alternativa que tiene elementos del texto, ¿ya? Pero es la menos mala, no la que está buena. Porque la materia prima aparece, claro que aparece, pero es una parte del texto y no es lo determinante para hacer artesanía, porque también la materia prima se puede transformar con máquinas. Lo determinante para que fuese artesanía es que fuese hecho con las manos o mediante el trabajo manual. Y eso lo considera en su totalidad la letra A. De modo que en el caso de la 30 es la letra A. Bien, entonces, ojo con los distractores, que son la mayoría dentro de la prueba. 3 de 4 alternativas, hay que tenerlos claros, saber distinguir cuándo aparecen. Cuando son muy generales, cuando son muy detalladas las alternativas, cuando están diciendo algo derechamente falso o tergiversado, como si nos fuéramos a buscar a una parte del texto que no nos están pidiendo. Y ojo, también van a ser distractores aquellas alternativas que aparentemente son buenas, pero no tienen todos sus elementos dentro del texto. O sea, hay que escoger la que está completamente buena y no la menos mala. Esperamos que este videito te haya servido y nos acompañes en los siguientes videos de esta temporada en Paespalquelé. Además, te invitamos a que nos sigas en las otras plataformas como Instagram, Facebook o TikTok como El Lenguaje Sencillo. Si te gusta escuchar podcast, anda a Spotify y dale ahí al podcast Simplemente Paes. Allá nos vemos, que estén muy bien.